Bienvenidos amigos, mucho gusto que nos estén acompañando de nuevo en otro capítulo de Conexión. Como siempre con ustedes, sus amigos Juanfra Pinochet y Cristina Gárate, con un capítulo muy interesante que trabajaremos y abordaremos el día de hoy. ¿Cierto, Juanfra? Así es, Cristina. Amigos, bienvenidos nuevamente a este nuevo capítulo de Conexión. Y hoy día tenemos una invitada que yo la quiero mucho y que me ha ayudado personalmente a entender muchos de esos rincones ocultos de mi vida. Es nada más y nada menos que Claudia Sicri, y ella descubrió y es especialista en lo que es astrogenealogía. Claudia, muchas gracias por estar con nosotros. Hola, un gusto enorme estar aquí. Yo también te quiero mucho. Hicimos una amistad a la distancia de Buenos Aires a Chile. Bueno, así que muy contenta de estar aquí contigo y con Cristina. Oye, Claudia, quiero partir este programa preguntándote, ¿qué es la astrogenealogía para alguien que no tiene idea de nada? Vamos a descubrir. Bueno, la astrogenealogía es una rama, se podría decir, de la astrología, donde se estudia, se integra el estudio de la carta natal con lo que es el estudio del árbol genealógico, de la historia familiar. O sea, a través de la carta natal vamos indagando la historia de nuestros ancestros. O sea, nuestra propia carta natal está reflejada también esa historia. No solo está reflejada nuestra propia historia, sino que también podemos ir leyendo todo ese pasado familiar, ir viendo cómo podemos trabajar a partir del conocimiento de nuestra carta natal, cómo podemos trabajar con todos esos complejos mandatos, traumas que vienen de ese pasado, pero también cómo podemos recibir los talentos, las bendiciones que nos llegan de nuestros ancestros. Entonces, a partir de realmente la astrogenealogía, se basa básicamente en la astrología, ¿no? En lo que es un estudio que la astrología hace tradicional, como el estudio que es la típica consulta de una carta natal, pero en vez de hablar solamente de la persona, se está hablando a través de estos símbolos de la carta natal, no solo de la persona, sino de su madre, de su padre. Por ejemplo, hay determinados símbolos en la carta natal, por ejemplo el sol se asocia al padre, entonces cuando uno en una carta natal habla del sol, habla de cómo es la relación con el padre, cómo la persona se lleva con su padre, cuál es la imagen que la persona tiene acerca de esta figura. Pero desde la astrogenealogía no veríamos solo al padre, sino que también estaríamos viendo al padre del padre, al padre de la madre, o sea, a los abuelos, inclusive a los bisabuelos, porque lo que estaríamos viendo es cómo se transmite esa energía que se asocia a lo paternal de generación en generación. Lo mismo sucede, por ejemplo, con la luna. La luna es un símbolo que en la carta natal se asocia a la madre y a cómo es nuestra relación con ella y cómo percibimos especialmente a nuestra madre en la infancia, en los primeros años de vida, porque es una relación muy estrecha y muy importante que nos marca, esos primeros años de vida nos marcan para toda la vida. Pero también nuestra madre nos va a criar de determinada manera y va a tener determinada relación con nosotros que está basada también en su propia experiencia con su propia madre, ¿no? Entonces, a partir de la luna no solo veríamos nuestra madre, sino que también veríamos cómo fue la historia de nuestra madre con su madre, o la historia incluso de nuestro padre con su propia madre. O sea, podemos ver a través de la luna algo de la abuela paterna inclusive, Oye, porque el Claudia, padre también tiene un O sea, modelo, ¿no? en el fondo los sol me indican toda la línea de hombres, las líneas masculinas. Exacto, el Sol y Marte. El Marte es sol y otro Marte. planeta vinculado a Y lo las masculino. lunas vienen siendo las líneas femeninas. Claro, el linaje femenino es la Luna y Venus. Perfecto. Venus, que también es otro símbolo de lo femenino, pero la Luna, por ejemplo, se asociaría más a las mujeres en su rol de madre. Y Venus se asociaría a las mujeres de la familia, pero en un rol como mujeres, porque nosotros tendemos a ver a nuestra madre o a nuestra abuela en ese rol maternal, pero Sí. sin embargo ellas tuvieron sus propias historias en su vida de jóvenes o en la pareja, entonces también ese modelo de mujer o de hombre que es a través de Marte también se transmite, no solo a través de lo que es el padre o la madre, sino a ellos como hombres y como mujeres, ¿no?
Oye, Claudia, tú dijiste algo súper importante que me gustaría rescatar. Tú dijiste que se pueden ver no solamente los patrones de comportamiento o lo que podríamos decir que sea el lastre o las cosas que no hacen mal del pasado, sino que también se pueden descubrir los talentos a través de una carta de astrogenealogía. O sea, Exacto, exacto, porque siempre se hace un poco de hincapié en lo negativo. Uno tiende a culpabilizar a veces, ¿no? Como a culpabilizar a mi papá por tal cosa, porque fue autoritario, o a mi mamá porque, no sé, no me dio afecto. O sea, uno tiende muchas veces a cargar con culpas, ¿no? Entonces, claro. a veces o le quedó determinado complejo, conflicto, ¿no? Relacionado con alguna de estas figuras de la familia, pero sin embargo uno pierde de vista esto que también nos constituye, que son las bendiciones y los talentos, que a veces son cosas muy simples, como que nuestra abuela nos cocinaba muy rico y aprendimos a cocinar a través de las recetas de nuestra abuela. Son a veces cosas muy sencillas que no valorizamos lo suficiente. O nuestro padre nos transmitió una capacidad de trabajo y de esforzarse y de ahorrar o lo que sea, ¿no? Pero a veces tendemos más a hacer hincapié en esto que negativo y no tanto, y nos cuesta percibir esa parte positiva que muchas veces, bueno, heredamos, a veces hay personas como en mi caso, que trabajamos en un tema como la astrología, que capaz que hubo mujeres en la familia muy intuitivas que transmitieron esa intuición, o en el caso de determinadas personas, por ejemplo, en tu caso, que eres actor, por ahí hubo alguien en la familia que también tenía un talento, aunque quizás no lo desarrolló, porque muchas veces estamos desarrollando talentos pero que otros no se animaron a expresar, quizás porque nacieron en alguna época histórica donde por ahí era muy difícil desarrollarse como un actor, o inclusive con lo que yo hago, con la astrología en otras épocas también eran temas como un Era muy poco complicado. que Era complicado y riesgoso. complicado, entonces uno viene como también a aportar algo nuevo, pero muchas veces uno como que toma ese camino o esa posta que nos dejaron y viene como a, de alguna manera, ir equilibrando o compensando lo que otros no pudieron hacer muchas veces, o a reparar. Lo que se ve mucho en la astrogenealogía son reparaciones, por ejemplo, profesiones reparatorias. A veces encontramos que, por ejemplo, en la historia familiar hubo personas que perdieron su casa porque se tuvieron que ir de un país al otro, o porque pasaron por una guerra, o por alguna catástrofe, y después en esa familia surge alguien que es arquitecto o arquitecta, ¿no? Es como una profesión reparadora de eso que pasó en ese pasado familiar. Y quizás un actor o una actriz podría ser que alguien no se pudo expresar en ese pasado y vivía como inhibido o con timidez, entonces surge una persona que en otra generación que se expresa, y como que así el árbol se va compensando también. Es que justamente eso yo quería compartir, porque a mí me llamó mucho la atención cuando la primera vez que nos juntamos nosotros a analizar mi astrogenealogía, tú me dijiste, acá tu profesión, tu llamado a ser actor, si bien llegó tarde, lo estás haciendo de una manera reparatoria porque en tus ancestros de tu familia paterna y tus ancestros de tu familia materna, hay gente con talento artístico reprimido. Y en el Claro. fondo, a ti te lo van a verbalizar, te lo van a reprimir verbalmente, pero en el fondo tú estás haciendo algo que tenías que hacer de acuerdo a los mandatos familiares para atrás y algo liberador. Así que tú dale. Entonces, en el fondo, a lo que voy es que si bien yo me pude haber leído la carta natal muchas veces antes, un tema sanador es descubrir las relaciones con nuestros propios ancestros a través Claro, de lo que está escrito en las estrellas en el momento que nosotros nacimos. Y ese estudio exacto. es lo que nos interesaba hoy día comentar contigo, conversar contigo y con Cristina. Sí, y no sé por qué en el mundo está habiendo mucho interés hoy en día por lo generacional, porque está la biodecodificación, el transgeneracional, o sea, hay muchísima gente que está muy interesada, y gente joven también, que antes la gente joven realmente no le prestaba atención a sus raíces, a sus orígenes,
Y ahora me encuentro que me consulta gente muy joven, queriendo solucionar o destrabar algunos temas familiares. Yo Quizás misma, cuando era más joven, tampoco me interesaba mucho, ahora me arrepiento claro, porque no le pregunté a mi abuela, que ya se murió, o a mi papá, bueno, como que lo que en otros pasa es que momentos no me quizás interesaba tanto. estamos entendiendo que no somos un hecho ni un ente aislado, sino que también traemos con nosotros todo el linaje pasado también, en lo bueno, en lo malo, y que hay cosas que dependen de nosotros ahora que tenemos el conocimiento, a veces de cortar, a veces de superar, de Ujú, liberarnos, o de disfrutarlas claro. también. De disfrutarlas, claro, y de aceptar también, porque también aceptar a los que vinieron antes, con los que a veces que hicieron lo que pudieron, en muchos casos. Lo cual no quiere decir tener una buena relación o tener una relación, porque hay personas que han decidido a veces cortar con su familia o alejarse, y eso está bueno también, a veces es necesario, porque hay veces que uno no puede realmente mantener una buena relación, tampoco eso se puede forzar, pero de alguna manera, por lo menos comprender que lo que hicieron, lo hicieron porque no podían hacer otra cosa, pero está en nosotros sí poder hacer otra cosa, ¿no? Claro. Con nuestra vida. De ese entendimiento y de esa aceptación, a pesar de no seguir una relación, viene una especie de perdón y el resentimiento se va. Y ese Claro, perdón hace que uno pueda seguir con su vida de una manera mucho más expedita y mucho más feliz. Y por eso también es importante averiguar todo eso. Ahora, claro, porque la carta natal de pronto te está diciendo, bueno, ese era tu camino, alejarte de tu familia porque, no sé, tienes ascendente en Acuario y Acuario es el que corta con un poco, es el rebelde y ese era el camino que tenías que seguir, porque en tu familia también era necesario eso, era necesario que alguien explore nuevos horizontes. A veces son familias que están muy apegadas a las tradiciones y nace alguien que es el que corta y se va y hace su vida, bueno. eh, entonces también eso le da también a la persona, como tú dices, cierta paz interior de saber que por más que sufra y que le duela alejarse de la familia, está cumpliendo con lo que está marcado un poco en su destino, en su carta natal. Y bueno, ahí hay como un alivio, ¿no? En tu caso sería lo contrario, porque tú tienes el ascendente Capricornio, entonces de alguna manera sería como continuar con algo también de la familia, ¿no? Como nunca alejarte del todo, ¿no? Porque Capricornio, ese ascendente es como un camino de por un lado, siendo de Escorpio, siempre hay una necesidad de explorar la vida a fondo, ¿no? Pero por otro lado, ese ascendente Capricornio te hace como siempre estar como responsable, siempre ser responsable y siempre va a haber alguien en la familia que va a acudir a ti para pedirte algo o para que estés al lado, ¿no? ahí los Entonces, tendré que recibir con los brazos abiertos donde esté. claro, Sí, el cariño nunca se corta ni siquiera con la distancia. claro, Oye, Aunque a veces hay que cortar, como dices tú, pero es parte de la misión. claro. oye, Pero bueno, no en todos los casos. En otros casos, aunque quieren cortar, lo que les toca es estar presentes y hacerse cargo, ¿no? eso sería un ascendente en cáncer, ¿o no? No, pero en Capricornio más o menos parecido también, porque Capricornio es la responsabilidad. Quién sabe si, bueno, a veces eso se podría ver más adelante, cuando alguno de tus padres sea mayor y que te tengas que ocupar, por ejemplo. O sea, en algún momento siempre aparecen responsabilidades familiares con ese ascendente Capricornio. Ah, sí, es verdad. pero, pero todo bien. Oye, Claudia, te quería preguntar lo siguiente, con respecto a la astrogenealogía. Muchas veces nosotros no conocimos a nuestros abuelos o no, o quizás nuestros padres biológicos no estuvieron con nosotros por X motivo. Eso también sale marcado en la astrogenealogía como que nos puede dar luces de cosas que no conocemos del pasado de nuestra familia. Sí, se puede orientar por algún lado. Hay veces que realmente cuando aparece mucho, por ejemplo, la energía del planeta Neptuno o de Pisces o de la casa 12,
tiene que ver desde la astrogenealogía con que es muy difícil tener la información cierta, ¿no? Porque quizás en algún momento ese árbol genealógico es como que quedó como una confusión, porque quizás hay un padre que se fue, o por ahí no fue el propio padre, pero por ahí fue el padre de la madre, por ejemplo, que la madre, cuando era chica, su padre se fue, nunca más supo nada de él. Entonces van quedando como esos temas que de esa persona nunca más se supo nada, y cosas que no podemos, informaciones que a veces no podemos tener. Y en algunos casos esas informaciones solo pueden llegar desde un trabajo como más desde el inconsciente, ¿no? Desde los sueños, desde las visiones, desde lo artístico. Uno se puede conectar con esos ancestros o desde hacer rituales. No siempre podemos saber lo que pasó. Y por eso Algunos aparece casos, Claudia, ¿y qué pasa en el caso de los niños adoptados o en el caso hoy día de que se recurre a un banco de espermios, a un banco de óvulos? ¿Qué pasa con esos seres humanos? sí, bueno, justamente en esos casos aparece mucho la presencia de este planeta o Neptuno, porque Neptuno se relaciona con los abandonos, a veces Saturno, y también un planeta que es Quirón, que se ve mucho en posiciones muy importantes de la carta natal, por ejemplo en el ascendente o en conjunción al Sol, en casos de niños adoptados, ¿no? Es como que aparece este planeta que tiene que ver con, en la mitología Quirón era un centauro que fue rechazado por su padre y por su madre, pero después Hércules lo adopta. Entonces, a pesar de que fue rechazado y abandonado de alguna manera, tiene el regalo, la posibilidad de ser educado, y él se convierte en un guía de otros, se convierte en un maestro, en un guía, tanto de medicina, de filosofía. Entonces, de alguna manera, quizás el camino de estos seres que han sido adoptados y que no pueden conocer mucho acerca de sus orígenes, sea también trabajar con esa herida que genera ese rechazo inicial, pero también a su vez ser sanadores, ¿no? Porque Quirón era el sanador herido, entonces este tipo de personas por ahí también pueden trabajar ayudando y sanando a otros desde su propia experiencia. Pero bueno, realmente cada vez se presentan más casos como que el mundo está cambiando y ahora aparecen, como tú decías, nacidos de un óvulo con un vientre alquilado, casos que, bueno, por ahora la astrología todavía está recién empezando a estudiar, porque son casos como que recién ahora se están dando todo este tipo de cosas, ¿no? Aunque hijos adoptivos hubo siempre. Y Sí. quizás no somos nosotros mismos los adoptivos, sino, ya te digo, en otra generación, algunos de nuestros padres o abuelos. Entonces esto se transmite de alguna manera y la persona puede tener hasta sensaciones de sentirse abandonado o angustiado, ¿no? Porque percibe esa falta o ese rechazo que hubo en generaciones pasadas. Otra cosa interesante que también se ve con este planeta Neptuno, he encontrado casos de personas que son descendientes de esclavos, donde suele aparecer la influencia de Neptuno, de Piscis, donde son, por ejemplo, tengo el caso de una consultante que su abuelo había sido esclavo en África, después lo habían llevado a Portugal y de ahí se tomó un barco como polizón, se escapó y se fue para Argentina. Y ahí se inició la familia, ¿no? A partir de esta huida, pero evidentemente queda algo en esta mujer, por ejemplo, es de Piscis, es sanadora, es una persona muy intuitiva, es astróloga, algo como que de esas raíces queda, ¿no? De esas raíces de estos pueblos como conectados muy con los rituales. Pero ahí sí vemos esta influencia de Neptuno. Neptuno aparece o Piscis, son la casa 12, son esos elementos donde encontramos en las cartas de personas que pueden tener entre sus ancestros historias muy difíciles, ¿no? Porque son historias de abandono, de extrema pobreza, pero justamente este tipo de seres son muy sensibles, los descendientes, suelen ser seres muy sensibles y muy compasivos con los demás, quizás por este sufrimiento que han padecido sus ancestros. Sí. Claro, y de ahí viene la característica de Piscis. Sí.
poder tener esta empatía tan fuerte con las demás personas. Oye, Claudia, una pregunta, también con respecto a la astrogenealogía. Si bien esto nos sirve para ver nuestro pasado, nuestros ancestros, ¿sirve también para ver nuestro futuro, nuestros descendientes? Sirve para, bueno, si la persona tiene hijos, también se puede hacer un trabajo, evidentemente, con que ahí está el trabajo realmente, pero yo siempre digo, descendientes pueden ser hijos, pueden ser alumnos, pueden ser gente más joven con la que uno toma contacto, por más que la persona no tenga hijos, hay una transmisión hacia la sociedad y hacia los demás. Entonces, yo siempre digo que para mí este trabajo es importante más que nada para esas generaciones que siguen, para que no sigan cargando con todo lo que venimos cargando nosotros, ¿no? Entonces, realmente, más allá que la persona tenga hijos o no, energéticamente se suelta algo que después eso ya queda como resuelto de alguna manera. Entonces, bueno, no tienen por qué seguir trabajando con esos temas las generaciones siguientes, pero ahí hay todo un trabajo de observación, ¿no? De uno mismo, de cómo está repitiendo modelos. Yo misma me noto repitiendo muchísimos modelos con mis hijos, y no solo modelos de mi mamá o de mi papá, a veces me veo como si fuera una abuela también, repitiendo modelos que vienen de mi abuela, no sé, yo tuve un hijo, mi hijo lo tuve a los 40 años, y a veces digo, soy como una madre abuela, a veces como que tengo cosas de abuela con mi hijo, ¿no? Y que parezco mi mamá con él, ¿no? Como que tengo actitudes como si fuera de mi mamá con mi hijo, ¿no? Como que los modelos se van entremezclando y repitiendo, y bueno, y para no llegar para que tengan como algo más liviano, pero es increíble cómo se van transmitiendo inconscientemente muchas veces las energías, ¿no? Yo lo he visto, por ejemplo, con mi hijo, él tiene ascendente Piscis, o sea que tiene esta cosa muy perceptiva, y él, por ejemplo, cuando estábamos comiendo, y él comía pan y juntaba como con las manos, hacía algo raro, que juntaba como las miguitas de pan y se comían las miguitas. Y mi marido un día le dice, esto es lo que hacía mi abuelo, porque el abuelo vino de Italia, de Calabria, que era en ese momento muy pobre, y así tenía ese gesto, esa actitud de hacer eso. O sea que mi hijo estaba haciendo algo que hacía el bisabuelo, y eso queda como grabado en un inconsciente, en el ADN, quién sabe, ¿no? Y Claudia, Entonces, otra pregunta. es muy Cuando, como raro. cuando una persona se va a hacer un estudio contigo, un estudio genealógico, ¿solamente basta con la carta natal mía de uno, o tú también utilizas, si ellos tienen la información, de la carta natal de su familia? Sí, yo suelo hacer la carta natal si me piden específicamente el estudio astrogenealógico, hago la carta de los padres, de los abuelos, a veces no se tiene la hora de nacimiento, no importa porque algunas posiciones se pueden ver igual sin tener la hora, algunas repeticiones, y con las cartas de los hermanos, voy viendo esos lazos, esas redes que se van, esas tramas. Igualmente, desde la propia carta natal también se puede trabajar sin necesidad de todos esos datos. Son como dos maneras de trabajarlo, porque bueno, si yo cualquier consulta que hago de carta natal siempre tengo esta mirada astrogenealógica, entonces a veces hasta es más rico trabajarlo desde la propia carta natal, porque desde esa carta natal es como si fuera lo que se llama los campos morfogenéticos, ¿no? Como que esa carta natal ya está de por sí conectada con todo ese campo morfogenético, cuántico, lo que sea, como que esa carta natal ya de por sí nos va a ir llevando hacia esos personajes del pasado. O sea que, Entonces se puede trabajar de las dos maneras. y que en el fondo, si nosotros te entregamos la carta de nuestra familia, de nuestros padres, por ejemplo, vendría a confirmar lo que tú estás viendo en la carta personal. O sea, Exacto. Bueno, yo me formé también en constelaciones familiares y es un poco parecido en ese sentido, porque en las constelaciones no están presentes, está presente la persona nada más, y después empiezan a aparecer con los representantes en la constelación, empiezan a aparecer los distintos personajes, los abuelos, los padres. Entonces es lo mismo, ¿no? Como que en la carta natal también se empiezan a
a personificar un poco esas figuras. Pero si uno tiene todas las cartas natales, también parecería que a veces es como un diálogo que uno va estableciendo, ¿no? Como astrólogo, uno va mirando las cartas natales y va estableciendo un diálogo con esos personajes. Sí, Y es como que hay una parte intuitiva también y en es como esto, escribir porque un bueno, libro. es como en las constelaciones familiares, que uno se abre a ese inconsciente familiar y deja que esas imágenes le lleguen también. Qué entretenido. Oye, yo me acuerdo que cuando leímos a mi mamá, hablando, retomando un poco el tema del Piscis, vimos que mi mamá tenía el ascendente en Escorpio, pero con Piscis, con Neptuno Con Neptuno. ahí en el ascendente. Mira qué loco, porque el papá de mi mamá no estuvo presente en su infancia. Claro, tenía en realidad tu mamá, porque yo acá tengo lo tuyo, es una coincidencia muy exacta porque tiene su ascendente exactamente en el mismo grado, no solo que tiene el ascendente en Escorpio, sino en el mismo grado que tú tienes el Sol. O sea, se dan ese tipo de cosas, pero en el grado exacto realmente es como que ahí se marca una compatibilidad y algo muy fuerte con tu mamá, Mm. en tu Solo caso. entrelazamiento. En el fondo, cada vez que nos estudiamos a nosotros mismos, como dijo Apolo siempre dice, conócete a ti mismo. Cada vez que nosotros nos estudiamos a nosotros mismos, nos damos cuenta que en el universo no hay coincidencia, todo es una No, causalidad, no, todos estamos exacto. entrelazados. Y en el fondo no somos entes separados que vivimos nuestra vida independiente, sino que todos estamos en una ola, estamos dando vuelta en este mar gigantesco de posibilidades. Qué linda esa imagen, me gustó. Me A eso, gustó y cómo nos vamos encontrando, como ahora que seres que tenemos intereses en común, cómo nos vamos encontrando. Y esto que trae esta época difícil del mundo, ¿no? Que también sirve para, quizás desde nuestra casa, como que tenemos un poco más de tiempo, nos tomamos el tiempo para hacer estos contactos. Esto es algo interesante también, claro, que se van abriendo estas posibilidades. y claro, y si existe la posibilidad de guardar registros sobre temas que mucha gente anda buscando, pero tampoco sabe cómo acceder a esos registros, aquí estamos nosotros, ¿cierto? Claudia, ¿cuán importante es, porque hay gente que sin duda esto le causará curiosidad o le causará un poco de temor, pero cuán importante es cortar, por ejemplo, a veces lazos o situaciones con los ancestros que nos afectan? ¿Cuán importante es eso? ¿Cómo nos Sí, beneficia? sí, yo a veces digo por ahí, en algunos casos cortar no sería lo ideal en el sentido que algunas personas creen que cortan y en realidad siguen manteniendo, porque como decía Juan, ese resentimiento, o sea, cortar realmente sería más bien tomar conciencia y decidir por uno mismo, pero sin necesidad de enojarse o de dar un portazo, ¿no? Es como que cortar sería desde adentro, sería desde la conciencia interna, darse cuenta de qué tenemos que dejar atrás. Especialmente hay un trabajo fuerte en astrogenealogía con lo que es Saturno, el planeta Saturno. Saturno representa en nuestra carta natal los mandatos. Mandatos son todas esas reglas, esos mensajes que muchas veces nos dicen, a veces los dicen en forma de frases, a veces es más inconsciente, pero muchas veces hasta nos lo dicen desde chiquitos, como por ejemplo, no sé, por decir un refrán, el que madruga Dios lo ayuda, ¿no? Como que nos meten en la cabeza que si no madrugamos no vamos a progresar en la vida, pero todas estas cosas vienen como de cierta historia de esa familia donde se tenían que levantar temprano porque tenían que alimentar a los animales, porque vivían en el campo y si no se levantaban temprano esos animales se morían. Pero nosotros, ¿por qué nos tenemos que levantar temprano si no tenemos necesidad? Pero esto va quedando como incorporado y nos da culpa hacer otra cosa, ¿no? Entonces así hay muchos mandatos, como por ejemplo tienes que ser abogado como fue tu papá y tu abuelo, una profesión que es impuesta en la familia.
O la mujer se tiene que casar joven porque tiene que tener hijos joven o lo que sea, ¿no? Bueno, hay un montón de cada persona, de acuerdo justamente a dónde tiene ese Saturno en su carta natal, es un poco esos mandatos que hay que desactivar. Que hay que desactivar desde darse cuenta que esta persona está condicionada de algún modo por esos mandatos, que vienen de generación en generación, que vienen de los padres, de los abuelos. Entonces ese sí que es todo un trabajo interesante a realizar. Ese es uno de los trabajos, la identificación de esos mandatos. Por ejemplo, en los talleres que yo doy, las personas, según el signo y la casa donde tienen a Saturno, se van recordando de esas frases que les decían de chicos, o de no tan chicos, ¿no? Pero los van recordando y vamos anotando con el otro profesor, yo trabajo con otro profesor que es más joven, está bueno porque somos como dos generaciones diferentes, él tiene 30 años menos que yo, y entonces trabajamos con esto y las personas que participan de los talleres van verbalizando estos mandatos, los van recordando, los van escribiendo, y ahí como que es una manera de darse cuenta de cómo estamos, cómo cargamos con toda esa estructura. Y esto es uno de los temas, a mí me gusta más la palabra liberar que cortar, sería como liberar esa carga y ese peso. Como decía Juan, que dijiste lastres, ¿no? Dejar esos lastres. Más para atrás. Y otro trabajo interesante que es con la casa 8 de la carta natal, que es donde están los secretos familiares. En toda familia hay secretos, y todos cargamos con ciertos secretos. A veces esos secretos son temas que no se hablan, por ejemplo. No siempre quiere decir que sean cosas así como muy, muy oscuras, sino que a veces son simplemente temas que no se hablan porque causa dolor hablarlo. Por ejemplo, hay veces que se muere alguien tempranamente en una familia y de esa persona no se habla más, porque genera mucho dolor hablarlo. Entonces, en otros casos sí, hay secretos más difíciles, como ser temas de abusos o cosas así, o temas de dinero. Muchas veces lo que se mantiene en secreto son asuntos de dinero, peleas por dinero que hubo en la familia, que uno realmente no sabe. Uno ve que cuando es chico, que el padre no se habla con su hermano, y porque el tío no vino más a casa, y resulta que son asuntos de dinero que llevaron esa pelea, y todo eso se va tapando, ¿no? Y ese es otro trabajo a hacer, ir destapando esos secretos, ir observando y viendo, ¿no? Porque eso sí a veces queda como ahí, ¿no? Como trabado, como algo que es como que genera angustia en la persona, es como algo que está ahí escondido, oculto, y que uno siente que hay algo que no está bien, pero no sabe bien qué es. Oye, ¿y un nodo norte en esa casa 8 qué significaría? Y un nodo norte puede ser que haya justamente que también el nodo norte lleva a lo que uno viene a hacer en la vida y también a hacer como misión. Entonces quizás también haya cierto trabajo con los demás a partir de Destapar los trabajar secretos. con esta parte oculta, ¿no? O también puede ser usar esos secretos para escribir guiones y después publicarlos. También, porque en tu caso lo tienes en Leo. Leo es muy expresivo. Cinematográfico. Entonces, de alguna manera, escribir todas esas historias, bueno, los escritores se han nutrido de ese tipo de historias. No hay mal que por bien no venga, ¿cierto? Hay que saber Claro, aprovechar todas esas cosas. Oye, claro. Claudia, si una persona dice, oye, qué interesante estas cosas que están conversando estas personas, ¿y dónde puedo encontrar más literatura de esto? Y realmente, bueno, literatura hay muchísima, no solo desde la astrogenealogía. De astrogenealogía no hay mucho. Yo escribí un libro que se llama Astrogenealogía, tu signo zodiacal y el alma familiar, que es un libro muy simple porque en su momento la editorial me pidió que fuera para todo público, entonces realmente lo puede leer cualquiera ese libro. En ese libro también hablo del signo oculto, que es este signo de la casa 8, y hablo de las características de cada uno de los signos, desde la astrogenealogía.
Después no hay mucho, creo que hay un chileno, Pedro Engel, que escribió un libro que se llama Astrología, que también tiene que ver con la astrología. Él es astrólogo, o sea que también relaciona. Y después hay mucha literatura en cuanto a psicogenealogía, Jodorowsky, que también es chileno. En Chile hay mucha escuela de lo que es lo genealógico. Bueno, hay muchísimo desde el ámbito de la biodescodificación, pero que integre la astrología con lo genealógico no hay mucho. Hay una autora en inglés, Lynn Bell, que también escribió sobre esto, hay alguna literatura en inglés también, pero realmente no hay mucho. O sea que hay que indagar, estudiar astrología y leer sobre psicogenealogía, y ahí se va haciendo esa integración también. Y si nosotros queremos investigar nuestra carta natal contigo, Sí. ¿cómo lo podemos hacer? ¿Cómo te contactamos? Bueno, pueden encontrarme en mi página web, que es Astroestudio, o sea, astroestudio.com.ar. Ahí me encuentran y ahí tienen todos mis datos. Me contactan y bueno, yo trabajo tanto con consultas como con formaciones, que Es también para la gente importante. que le guste es muy lindo, porque la formación realmente es todo un viaje y una experiencia que cada uno va haciendo con su carta natal y con su propio árbol. Esto sería para gente que ya tiene algún conocimiento de astrología, pero Sí, realmente es muy lindo, porque lo interesante es que es un trabajo para que cada persona haga consigo misma. sí, y más allá que es un trabajo que uno va a hacer con uno mismo, tomando esa formación contigo, uno va a quedar con herramientas para poder ayudarle a las demás personas a hacer un trabajo de liberación con cualquier carga que puedan tener de su pasado familiar, ¿o no? Exacto, por eso, bueno, muchas de las personas que hacen la formación ya son astrólogos y quieren incorporar como esta herramienta que realmente yo creo que es algo, como te decía antes, que se está dando actualmente en el mundo, porque parecería que estamos como en una etapa de transición y de un cambio muy importante, entrando en un periodo que tiene que ver con Acuario. En diciembre se hace la conjunción de Saturno y Júpiter en Acuario, el 21 de diciembre, ahí empieza un nuevo ciclo que es de 200 años, digamos, 200 años atrás hubo esa otra conjunción en signos de aire, y realmente entonces en este momento estamos como en el fin de un ciclo, y la gente parecería que en este fin de ciclo tiene más necesidad de soltar cosas del pasado para iniciar esta nueva etapa liberado de eso, porque todos vamos a tener que construir juntos algo nuevo, yo creo, en estos momentos del mundo. Sí. Con la mochila más Entonces, liviana es mejor, ¿no? claro, y bueno, y se va abriendo paso la gente joven, y la gente joven quiere sacarse de encima muchos mandatos, temas relacionados con el patriarcado. Sí. Realmente vienen con una cabeza más abierta y más libre que nosotros. Entonces también nosotros tenemos que tratar de estar a tono con eso, ¿no? De estar a la altura de esto que se viene en el mundo. Sí, la evolución es básicamente adaptarse al cambio. Lo que a mí me gustaría recalcar de toda esta conversación, y que lo encuentro muy, muy bonito, es que uno necesita tener la mente abierta para darse cuenta que no todos los mandatos que nosotros tenemos nos van a ayudar a progresar. Y que el cambiar los mandatos no nos hacen traicionar a nuestros antepasados. Porque muchas personas, digamos, nuestros abuelos, nuestros padres, muchas veces se quedan aferrados a su manera de pensar porque les ha ido bien así hasta ahora, y porque si ellos no lo hacen así, se siente que están traicionando a sus padres o a su gente. Entonces, no es eso, no es como yo me rebelo contra ustedes y yo los odio. No, no es odio, es simplemente No, transformación, es sí, sí. transmutación, es empoderarse de de esos pilares básicos que nos entregó el universo al momento de nuestro nacimiento, para poder ser la mejor versión de nosotros mismos.
Exacto, habló Escorpio, ¿no? Cuando escuchaba, ¿no? Viene Escorpio, la transmutación, la transformación, es como la energía de Escorpio, realmente. Ser auténtico, la autenticidad, hacerlo, ser auténtico y Hablar de la realmente verdad. esto de lo que hablas es tal cual, es la base de, bueno, de lo que plantea todo este trabajo, ver esas lealtades, lo que se llama esas lealtades invisibles que tenemos, que justamente somos leales para no traicionar. Si otro, por ejemplo, si nuestro padre no pudo terminar sus estudios, entonces nosotros nos va mal en la escuela porque no queremos ser más que nuestro padre, por ejemplo. Esto pasa muchas veces. O por el contrario, si él estudió y le fue muy bien, nosotros también tenemos que ser los mejores alumnos porque él le fue muy bien y no podemos ser menos. Todas estas cosas se dan por lealtad y por amor también. Por amor, porque siempre uno quiere pertenecer. Está el pertenecer a este grupo. Pero podemos seguir perteneciendo siendo nosotros mismos. Y esto es también lo que les tenemos que enseñar a las generaciones anteriores, que el amor va a seguir existiendo, pero si realmente no somos quienes venimos a ser, ese amor se bloquea también, no fluye. Y yo creo que muchos de los problemas que estamos viviendo contemporáneamente vienen de esa falta de entendimiento de los dos lados. De la gente que dice, no, tú me estás traicionando los mandatos que yo te he pasado, y la otra gente que dice, no, no te estoy traicionando, quiero hacer esto, pero al mismo tiempo me da miedo hacerlo, entonces lo hago de una manera agresiva. Entonces todas estas manifestaciones que se han visto en Latinoamérica y en Estados Unidos también, vienen desde esta especie de rabia hacia los mandatos, pero al mismo tiempo hacer funcionar estos mandatos, pero desde otro lado, desde la otra polaridad. Y no se llega al entendimiento medio, que es lo que hace que todos nosotros podamos vivir más auténticamente, Claro. tomarnos de las manos y formar lo que es la humanidad, que es un sentido. Igualmente a veces es como pasa con los adolescentes, ¿no? Que hay momentos en la vida que un adolescente tiene que irse a un extremo para poder como afirmar su identidad. Y quizás en estas manifestaciones también haya esto de ir a un extremo para afirmar determinadas cosas que después lo ideal sería que se llegue a un equilibrio. Exacto. También. Se me ocurre también que podría servir en muchos casos como una excelente herramienta como para reconectar relaciones. Por ejemplo, con hijos, padres, qué sé yo, abandonos pasados o épocas de adolescencia. Todas esas relaciones que se cortan a veces, como volver a reconectarla, creo que esta es una herramienta bien potente. Sí, porque bueno, también en la gente, yo lo que veo que la gente joven está como recurriendo más a la astrología en este momento o a temas un poquito más así que tienen que ver con lo intuitivo que a lo tradicional de la psicología, del psicoanálisis. Entonces, creo que sí, que es una herramienta muy útil porque a partir de esto también se pueden, como tú dices, recomponer vínculos. Sí, claro. Recomponer. Sí, Ahora, sí. me doy cuenta también, Claudita, que el ascendente es muy importante. Sí. ¿Qué pasa en el caso de los partos que no son naturales? Que hoy en día está muy de moda la programación de los partos. Sí, cosa que yo le huyo, le escapo a eso porque me parece que es como Ese es un buen punto. A ver, algo que tiene que cuéntame ver eso. con el control. ¿Qué? Eso nos interesa mucho. Sí, porque lo Porque que pasa es que hay astrólogos que últimamente se puso de moda el tema de elegir cuándo nace una persona. Entonces surgieron un par de actrices y personas conocidas que escribieron en los medios que ellas habían consultado a un astrólogo que les había dicho, o sea, se tenían que hacer una cesárea. En realidad, ahora las mujeres, sin tener que ir a cesárea, los médicos, porque les viene más cómoda la cesárea, les hacen cesárea, ¿no? Entonces, entonces querían programar y este astrólogo les daba una fecha determinada y realmente es algo muy delicado porque inclusive esto lo hemos discutido en foros de astrólogos, que era muy gracioso porque
esta mujer quería evitar, no sé qué quería evitar, un ascendente Escorpio, pongámosle, y después le nació el hijo con la luna conjunción Plutón, que simboliza la madre controladora, que es como que ella misma quiso controlar cuando nacía el bebé, y eso aparece en la carta natal del hijo, que va a tener una madre controladora al extremo, porque querer controlar, eso realmente está denotando, y el astrólogo, y tampoco era bueno, estaba muy mal elegido, o sea, astrológicamente, ¿no? Entonces me parece que ya es como una exageración y creer que el astrólogo o la astróloga tiene un poder sobre, como los médicos también se adoptan ese poder, ¿no? Porque les conviene, porque el fin de semana no quieren trabajar, porque se quieren ir afuera, entonces planean la cesárea para el lunes y qué sé yo. Entonces es como que se... Es que a eso, mí por no, en mi ejemplo, caso yo no lo sé. Si me preguntan, digo que no lo hago, ¿no? Porque realmente que nazca cuando tiene que nacer. porque eso, por ejemplo, es algo que uno se lo cuestiona muchísimo, porque ahora en estos tiempos es como que está todo programado. Y a mí me pasó, yo lo tuve programado, independiente que no podía ser por parto natural, era podálico, etcétera, ahí, pero yo decía, ok, pero está bien, una cosa es que venga, venga podada en posición podálica, pero la otra es que a mí me hubieran dejado llegar a un trabajo de parto. No significa que Claro, no me podrían haber hecho cesárea, pero experimentar exacto. la contracción, como experimentar el momento donde el ser humano quiere nacer. Sí. Porque a mí fue como, justo me tocó como cambio de signo, entonces yo fue como, wow, esto es una responsabilidad tremenda, porque me dijeron, ¿cuándo te la hago? ¿El viernes o te la hago el lunes? Y Claro, dije, ahí ya, puede cambiar pero la luna. La luna va a ser absolutamente. diferente. Le Claro. puedo cambiar el signo, le puedo cambiar el ascendente, o Sí, sí, sea, sí, sí. siento que es algo como una responsabilidad que a mí no me toca. Ella es, Claro. ella es Acuario, ascendente en Aries, con luna en Tauro. Mira. Qué fuerte. Imagínate, mi amiga. Y la luna es como que Acuario y Aries muy independientes, pero la luna en Tauro busca también mucho la seguridad. Ahí hay como algo poco contradictorio, pero lindo también. Sí, Sí, me las arreglo, esas contradicciones. Sí, pero bueno, sí, yo creo que igualmente van a nacer cuando tenía que nacer en ese momento de todas formas, ¿no? O sea, es así, la persona llega al mundo cuando tiene que llegar. De una manera o de otra va a llegar cuando tenga que llegar, pero yo no me tomaría la responsabilidad de elegir ningún tipo de fecha. Oh, no te digo, Es para mí lo como, complicado que fue, ¿ah? Yo claro. me lo No, bueno, cuestioné. la madre lo puede hacer, la madre lo puede hacer, pero yo diría que se basa en la Que, intuición. es que también te sientes, sí, fue como bastante, mira, la verdad que la mía fue entre práctica e intuitiva, pero te sientes con una responsabilidad que no es tuya, o sea, puede Claro, ser tu hijo, pero su vida no te claro. pertenece. Pero en todo caso es tu parto y tú puedes decidir cuándo tenerlo. Lo que no está bien que otra persona te diga en qué momento tiene que nacer. No, claro, a mí me dijeron, ¿no viernes o lunes? No, lunes, le dije yo, porque los viernes aquí Claro, está todo el mundo de vacaciones, el fin de semana no va a claro. haber nadie. toda la razón. Así que, Y, Claudia, nosotros te queremos agradecer desde el fondo del corazón habernos dado este rato para conversar de astrogenealogía. sí, y te digo que ya eres un especialista y todo lo que dijiste es como que a mí también me sirvió porque te veo que estás muy, muy abierto a todo esto y como que ya tienes un conocimiento del tema. Pero tú eres mi maestra, obviamente. O sea, mira de quién, mira de quién Pero te aprendí. veo como hablando con mucho conocimiento, o sea que ya ¡Qué hiciste orgullo! Sí, paso. mi maestra escorpiona también. Y aparte la actuación, por ejemplo, Jodorowsky, que trabaja con todo esto genealógico, también trabaja con teatro, o sea que también la psicomagia, todo esto, esas también son herramientas sanadoras a través del teatro y de la actuación también, ¿no? Yo siempre digo, bueno, muchas veces de mis cursos, por ejemplo, les hago ver películas, o sea, a veces viendo una película, leyendo un libro también, porque uno va a conflictos que son parecidos a los que uno tiene, o épocas históricas que tienen que ver con, o lugares donde vivieron nuestros ancestros. Entonces,
esto se puede nutrir también muchísimo del arte. El arte siempre es algo que ayuda. Sí. Ayuda mucho. Oye, el arte entrega arquetipos. Y a mí me gusta mucho eso y también lo que me pasa y por qué me gusta mucho la mitología griega y por qué yo me conecto tanto con la mitología griega, son por los arquetipos que entregan. No es que yo tome, por ejemplo, los dioses como si fueran un dios, como lo toman las religiones, sino Claro. que son aspectos que todos nosotros los seres humanos tenemos adentro de nuestra personalidad. Pero hay algunos que salen más y hay otros que salen menos. Yo tuve un maestro de actuación en la escuela acá en Santiago, que es Marco Espinosa, y Marco Espinosa una vez me dijo, ¿sabes qué? Todos los seres humanos tenemos 3 dioses griegos que son nuestros arquetipos. Encuéntralos y vive explotando esas virtudes y esos defectos de esos dioses griegos. Y lo encontré tan bonito, me dio una especie, hice una especie de canalización, básicamente. Esto, fui la volada estudiándolo y sentí paz. Sentí paz porque en el fondo me sentí muy identificado con esos arquetipos y no con otros que estaba intentando integrar a la fuerza. Entonces dije, bueno, no tengo por qué integrarlo. Está perfecto así. Vámonos para allá. Y de esta manera voy a hacer mejor el mundo. Lindo trabajo. Lindo trabajo. Así que ya, ahora sí que terminamos la Bueno. entrevista. Claudia, te mando un beso. Bueno. Gracias. Muchas Un gracias. beso, muy lindo. Gracias a ustedes. Muy Muchas gracias, Un beso. hermoso. Chao, muchas Amigos, gracias. por favor, si tienen alguna pregunta para Claudia, déjenla acá abajo en nuestros comentarios y nosotros nos vemos muy pronto en la próxima conexión. Chao. Chao. Chao.